En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. Hoy hace 5 años, en una calle de Bogotá, muy concurrida por cierto, llegando a la avenida Caracas con la calle 76, las FARC nos pusieron una bomba asesinando a nuestros 2 inolvidables escoltas, ángeles de la guarda que llevaremos para siempre en el corazón. Ricardo Rodríguez y Rosenberg Urbano murieron víctimas de la bomba Lapa, la única que por fortuna se ha puesto en América Latina. ¿Quiénes fueron los asesinos? Está claro. Su amigo dilecto, el general Oscar Naranjo, trató de desviar la investigación hacia grupos de derecha que no existían. Los asesinos fueron las FARC, Naranjo lo sabía, y Naranjo quería evitar a toda costa que se supiera lo que había pasado, lo mismo que hizo el presidente Santos. Por entonces ya estaban empezando a producir las normas legales y constitucionales necesarias para la entrega del país a las FARC, y era necesario prescindir de sus enemigos, éramos demasiado peligrosos para ellos. Y entonces procedieron como procedieron, el tal Bigotes y el pobre infeliz muchacho que llaman Carne, un muchachito de 16 años que utilizaron para colocar físicamente la bomba, los hermanos Tavares, que venían desde el Cauca y desde el Valle del Cauca, especializados en este tipo de atentados. Todos ellos fueron instrumentos ciegos del odio de las FARC. La sentencia venía dictada de antemano. En un campamento de las FARC, en el campamento de uno de esos bandidos que ahora posan de ser grandes demócratas del señor Lozada, hay un documento de muchas páginas donde consta la sentencia de muerte que rige en mi contra y que la debo leer con el perdón de todos ustedes, porque ahí se contiene exactamente la misma línea que se une a las últimas declaraciones de la Calle y de Sergio Jaramillo, que reviven esta sentencia que apareció en el campamento de Lozada cuando tuvo que salir corriendo, como era lo que le pasaba a todos los de las FARC, luego de un bombardeo y de un ataque de nuestras fuerzas gloriosas del Ejército Nacional. Dice así la parte pertinente de la sentencia, ya cuando va a llegar al fondo del asunto, dice de esta manera: como podemos ver en el transcurso de su actividad pública, se refiere a la nuestra, siempre ha estado del lado de los intereses del capital y en contra de los del Estado y el pueblo. Ocupó una posición, la redacción es muy mala, pero pues ¿qué le vamos a decir? Así redactan ellos. Ocupó una posición en el Estado, desde donde dio muestras de su posición antipopular, fascista y de derecha. Luego de su paso por el Ministerio del Interior, dio a conocer sus verdaderos intereses y se convirtió en un enemigo abierto del pueblo y de las diferentes organizaciones populares y en especial de su ejército FARC-EP. Ahora, después de una sanción impuesta por la Corte donde le es imposible ocupar cargos públicos, se ha refugiado en un programa radial llamado La Hora de la Verdad en la emisora Radio Super, desde donde hace señalamientos, impone posiciones absurdas y contra el pueblo y escupe balas y atiza el conflicto buscando culpables donde no los hay, manipulando la opinión pública, en definitiva haciendo su posición como palabra santa y siempre en contra del pueblo y las diferentes expresiones populares como la Armada. Para concluir, otra vez sigo las comillas: por estas y más razones que más que el papel las debe decir la memoria, sabemos que este es un enemigo del pueblo y por ende de su ejército popular, FARC-EP, y se ve la imperiosa necesidad de ajusticiarlo, teniendo en cuenta que es un representante de los gremios y de la clase dirigente, y sobre todo porque es un muerto que muy pocos van a llorar y del cual muchos nos alegraremos.
y con esta acción le mostraremos al pueblo que su ejército está en pie de lucha y siempre reivindicaremos sus derechos y castigaremos a sus enemigos. Cierro comillas, ahí termina la sentencia dictada en mi contra. Nunca se ha dicho que la hayan revocado. Estos bandidos siguen en lo mismo y desde luego ahora tienen el patrocinio intelectual y la mano directriz de Sergio Jaramillo y de Humberto de la Calle, para decirlo con nombres propios. De lo que se trata es de esto, y el carácter y el criterio de estos bandidos está contenido en estos 3 párrafos tan mal pergeñados literariamente pero tan contundentes en su fondo. Quien sea enemigo de lo que llaman el capital, que es lo que ha desarrollado las naciones, y sea enemigo del pueblo, que es el que pregona, para ellos desde luego, para ellos, solamente para ellos, la necesidad del narcotráfico, de la violencia, del desplazamiento, de lo que llaman la lucha armada y que no es otra cosa que una sucesión interminable de delitos que gravitan sobre la conciencia humana, tiene que morir. Está condenado a muerte o está condenado a la cárcel, como están condenados tantos de nuestros compañeros del Centro Democrático que hoy en este aniversario recordamos con particular afecto. Fuimos los primeros en caer. Contra nosotros se ensayó la bomba Lapa. Después se ensayó la vindicta de una administración de justicia politizada que ha llevado a la cárcel a personas impolutas, a miembros de nuestro glorioso ejército nacional tan importantes como Rito Alejo del Río, como el general Arias Cabrales, como el coronel Hernán Mejía Gutiérrez, como tantos otros que están tras de los barrotes esperando nada, esperando la justicia divina, porque la justicia de este país se convirtió en contra de las fuerzas militares que por tantos años lo defendieron, lo protegieron y lo llevaron a disfrutar de una democracia y de niveles de desarrollo y de bienestar como los que tuvo cuando el presidente Álvaro Uribe Vélez terminaba su ejercicio en el año 2010. Pero estas son las FARC, señores. Esto que les acabo de leer son ellos. Cuando ahora Timochenko aparece en uno de sus medios de comunicación más adictos, el CMI, como se llame, diciendo que es que lo que se está empezando es una cosa como la que se hizo contra la Unión Patriótica, un exterminio que nunca, jamás en la vida conestamos y que jamás apoyamos, que provenía de medios que estaban discutiendo, de medios armados que estaban discutiendo a dentelladas el dominio del país a través de las armas y a través del narcotráfico. Y a los dos por parejo los enfrentó el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Para los que tengan memoria tendrán que recordar que el presidente Uribe hizo la paz con decenas de miles de los que se llamaban combatientes y los devolvió a la vida civil. Yo personalmente firmé los últimos acuerdos contra 5 grupos armados que volvieron a la vida civil corriente, pero que no había en su contra pruebas judiciales de que hubieran ejecutado actos de extrema crueldad, que son los prohibidos para amnistías y para indultos por el derecho internacional humanitario. El Quintín Lame, el EPL, el M-19, fueron organizaciones con las que hicimos la paz y la firmamos y quedó en firme. Y esos son los amigos de la guerra, simplemente porque no comulgamos con la idea comunista, marxista, leninista de la violencia, del odio, de la destrucción de los recursos naturales del país, del robo masivo y gigantesco de niños y de niñas para utilizarlos miserablemente en la guerra, de la siembra de minas antipersonas, de los atentados personales y del narcotráfico y la extracción ilegal del oro, que son las bases sobre las que se sustentan las FARC. Porque desde luego el Estado les va a dar dinero, les va a dar 20 emisoras, les está dando cuanto le han pedido, pero ellos son
los dueños de unas fortunas gigantescas, que un diario tan importante en el mundo como The Economist de la Gran Bretaña calcula en 10.000 millones de dólares. No solamente son asesinos, no solamente son unos canallas, como consta en este documento que acabo de leerles, sino que son los hombres más ricos de Colombia, con el dinero procedente del delito más abyecto que se comete en Colombia. Hace 5 años murieron mis escoltas por defenderme. Hace 5 años escapé prodigiosamente de los escombros de una camioneta vuelta a pedazos para que Dios me concediera una nueva oportunidad de vida que he dedicado a decir la verdad, a comprometerme con lo que creo que es la salvación del país, un sistema de desarrollo económico que nos haga parecidos a los países que salieron de la miseria y se convirtieron en países prósperos, ricos, demócratas hasta donde ha sido posible, pero sobre todo en paz absoluta y sin el elemento de la guerra terrible que es la miseria. Hong Kong, Taiwán, Corea, Singapur, últimamente la China, quien lo creyera, son los modelos que tenemos que copiar. A decir estas cosas he dedicado mi vida en los 5 años que Dios me ha querido conceder. He tenido satisfacciones infinitas en mi familia y en mi persona. He tenido que cuidarme de un nuevo atentado, como el que se prepara, especialmente después de las declaraciones beligerantes y irresponsables de Humberto de la Calle y del señor Sergio Jaramillo. Pero aquí seguiremos. Estamos en la trinchera, en la misma trinchera que nos permitió cantar victoria el 2 de octubre, en el plebiscito en el que el país volvió trizas el documento de 312 páginas que ahora nos quieren imponer por la vía del fraude, ya que no valió la vía de la democracia colombiana, una democracia tan relativa y tan amenazada como la de ese plebiscito en la que se impuso finalmente el pueblo por una larga mayoría de votos que a través del fraude electrónico fue reducida a una corta mayoría, pero mayoría al fin y al cabo. Y las victorias que hemos obtenido en las grandes marchas de la gente que ha poblado las calles de Colombia diciendo no a las FARC y no más santos. El país está en un momento crucial de su historia, empobrecido, arruinado, moralmente destrozado por este esfuerzo que lo conduce a una nueva lucha de clases, como lo han dicho expresamente las FARC, y no las estoy interpretando sino literalmente. Basta leer sus declaraciones en los llanos del Yarí para entender que este no es el final, sino el comienzo de la continuación de esa lucha a través del odio, de las bombas, de todos los latrocinios que cometen en desmedro del género humano y en desdoro de esta patria que los ha tenido que sufrir durante tantos años. Gracias a Dios por estos años que me ha concedido, y les digo a todos ustedes que ya que Dios me salvó de las puertas de la muerte, tendré que ser leal a lo que creo que es la manera de encontrarnos con Él, en la verdad, en la justicia, en el amor, pero por encima de todo, desde el punto de vista del derecho, en la justicia. Sin justicia no hay paz, sin justicia no hay desarrollo, sin justicia no hay país. Es lo único que pido a los 5 años de lo que pudo ser mi muerte y que resultó ser una nueva oportunidad de vivir para estar al lado de los míos, de mis principios y de todos los colombianos de bien que somos la inmensa mayoría de los que poblamos este país, que no se merece la suerte de quedar en manos de estos bandidos, de estos criminales, de estos asesinos. En el Banco Popular sabemos que los colombianos ahorran para decirle siempre se puede a sus propósitos. Por eso queremos premiarlos con el ahorro ganador, que les da sin rifas ni sorteos premios como licuadoras, carpas, bicicletas, teatros en casa,
tablets y muchos más. Con las cuentas de ahorros y CDTs del Banco Popular siempre se puede ganar rentabilidad y fabulosos premios sin rifas ni sorteos. Conozca más en bancopopular.com.co. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones.